la gran noticia, el más malvado se convirtió. Cada generación ha sabido de personas extremadamente malvadas. Mi generación sabe de Hitler, allá en los años 30, principios de los 40, que mató a 6 millones de judíos. Se sabe de Stalin, Joseph Stalin en la Unión Soviética, entre los años 27 al 53, 1927-1953, al cual se le atribuyen entre 6 y 20 millones de personas, ya sea asesinadas o muertas por la opresión que el hombre llevó a cabo en ese país. Y en tiempos más recientes, mi generación también supo de Jeffrey Dahmer, conocido como el caníbal de Milwaukee o el monstruo de Milwaukee. Un hombre que entre 1978 y 1991 mató y desmembró a 17 hombres. Imagínate que la noticia "el más malvado se convirtió" se hubiera referido a uno de ellos. ¿Lo creerías? ¿Cuál es tu reacción cuando te das cuenta que la persona más malvada que tú conoces se ha convertido? ¿Dudas de su conversión? Y piensas, no puede ser, no puede ser. O por el contrario, te llenas de gozo por su conversión y por la obra salvadora que Cristo hizo en la vida de esa persona. ¿Lo crees o no lo crees? ¿Te alegras o te molestas? Jesús le dijo a los religiosos de su tiempo, aquellos que murmuraban porque él recibía a los pecadores y publicanos, que eran considerados despreciados, les dijo lo siguiente: les digo que de la misma manera habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Lucas 15:7. El segundo libro de las Crónicas nos dice que entre los reyes de Judá, el más malvado, o uno de los más malvados, fue Manasés. El rey Manasés vivió casi toda su vida, 67 años, viviendo perdidamente, haciendo lo abominable, guiando al pueblo a hacer lo mismo. Manasés practicó idolatría, hechicería, adivinación, brujería, y no solamente eso, quemó a sus hijos como ofrenda a los ídolos, y por si fuera poco, insultó y desafió a Dios poniendo un ídolo en el templo. Tanto Manasés como el pueblo cerraron sus oídos a la voz de Dios, y eso siempre trae consecuencias. Tal como se le advirtió, los asirios lo capturaron y lo llevaron como a un animal, atado con garfios y cadenas, cautivo a Babilonia. Afortunadamente, en ese momento de crisis, el más malvado de los reyes, Manasés, se arrepintió. Clamó a Dios y le reconoció como Señor. Y la Escritura da testimonio de eso diciendo que cuando estaba en angustia, Manasés imploró al Señor su Dios y se humilló grandemente delante del Dios de sus padres. Y cuando oró a él, Dios se conmovió por su ruego, oyó su súplica
y lo trajo de nuevo a Jerusalén, a su reino. Entonces Manasés reconoció que el Señor era Dios. El más malvado se convirtió. Dios tuvo compasión de ese pecador arrepentido y le perdonó. Y desde ese momento, la vida de Manasés cambió. El más malvado de todos se dedicó a servir a Dios y a tratar de reparar todo el daño que había hecho en su vida, practicando la restitución. Y de acuerdo a la Escritura, el más malvado de todos murió en paz con Dios. Pablo, el apóstol, se describió a sí mismo como el primero de los pecadores. Porque Pablo no te conocía a ti ni me conocía a mí. Pero él se veía a sí mismo como el peor de los pecadores. Él escribió en su carta a Timoteo diciendo que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales o entre los cuales yo soy el primero. Y tanto tú y yo como Pablo podríamos decir lo mismo. Somos tan malvados como Manasés. No lo vemos porque hemos catalogado, clasificado los pecados como grandes y pequeños, como mortales y veniales, como pecados malos y no tan malos, pero la realidad es que hemos ofendido a un Dios santo. Dios perdonó a Saulo, y Saulo, ese era su nombre legítimo. Después del perdón, se convirtió en el gran apóstol Pablo. Quizás tú seas como Manasés o te veas como Manasés, o quizás te veas como Saulo, el número uno de los pecadores, y probablemente sientes que no hay esperanza para ti. Pero te tengo buenas noticias, y el Evangelio es buenas noticias. La compasión y el perdón de Dios están disponibles para ti. Dios quiere que te arrepientas, que le busques de corazón, tal como lo hizo el más malvado de los reyes, Manasés, en ese momento de crisis. Y probablemente tú te encuentres en una crisis, pero aún si no te encuentras en crisis, tú necesitas de la compasión de Dios. Y lo único que tienes que hacer, lo mismo que hizo Manasés, clama a Dios, pídele perdón y Él te perdonará. Nunca es demasiado tarde. Todavía estás a tiempo. No desperdicies la oportunidad. Dios es un Dios compasivo y así como salvó al más malvado de los reyes, al número uno de los pecadores, Dios quiere salvarte a ti, cambiar tu vida, transformarte y hacerte una nueva persona. Así que no esperes más. Ríndete a Dios, clámale, pídele perdón y Él tendrá compasión de ti. Que Dios te bendiga.